Un placer por acá la doctora Mónica Petit. En este ciclo de conferencias virtuales que tienen que ver con las transformaciones del proceso educativo en el contexto en las universidades venezolanas, vamos a estar dialogando un poquito sobre la andragogía como filosofía educativa en tendencia en las universidades venezolanas. Para entrar un poquito en contexto, vamos a traer a colación un pensamiento de Pascal, quien fue un filósofo matemático que dejó muchísimos aportes súper importantes a la ciencia. Este pensamiento dice el siguiente: los adultos se convencen más por las razones que descubren ellos mismos que por las que les explican los demás. Si reflexionamos un poquito esta palabra, nos habla sobre el protagonismo que tiene el adulto en la adquisición de sus conocimientos. Ahora bien, si nos vamos a lo que es andragogía, de dónde proviene esta palabra, decimos lo siguiente, que proviene del griego angros, que significa hombre, y gogos, que significa enseñar. Entonces podemos decir que se refiere a la ciencia y el arte de ayudar a los adultos a aprender. Si hablamos un poquito de antecedentes de la andragogía, ella ha sido descrita por muchos años, en primer lugar por Adam en 1970 como una ciencia, Littmann en 1984 como un método y Knowles en 2001 como una teoría. Actualmente, si creamos un concepto, podemos decir que la andragogía puede ser un modelo educativo, el cual a nivel universitario nos permita en ese proceso de enseñanza-aprendizaje educar, orientar, facilitar a ese adulto a la adquisición de unos conocimientos para aprender, llegar a un aprendizaje significativo. Ahora bien, si entramos un poquito a lo que es la pedagogía en este arte de educar, decimos que la pedagogía como ciencia es la educación que comprende diferentes ámbitos del conocimiento, ámbitos como son las leyes del desarrollo de los educandos, los procedimientos para intervenir en dicho desarrollo y la orientación de la intervención pedagógica. Este concepto lo manifiesta Vygotsky. Entonces, por razones que sabemos, los procesos en el desarrollo del ser humano contemplan modificaciones cognitivas que favorecen el aprendizaje o lo limitan. Es por ello que se ha vuelto de suma importancia el determinar cuál es la etapa de desarrollo de los educandos, para que con base a ella realizar diversas estrategias didácticas educativas que faciliten el aprendizaje en cada uno de ellos. Entonces, la andragogía como modelo educativo dentro del acto pedagógico es de suma importancia porque a nivel universitario se infiere que ya el educando se encuentra en un nivel de adultez, el cual debe ser protagonista de su propio aprendizaje, fomentando así ese rol investigador sobre los conocimientos a adquirir. ¿Por qué? Porque dentro de la autonomía del adulto suele ser más independientes y prefieren tomar el control de sus aprendizajes, buscar información que sean relevantes para sus necesidades personales y profesionales, donde se manifieste esa independencia, esa autonomía que el estudiante, o en este caso el educando también, debe sentir para ser protagonista de su propio aprendizaje. Al mismo tiempo, motivar, incentivar esa necesidad interna en la educación de adultos, donde la motivación suele ser de suma importancia, ya que los adultos aprenden porque ven un valor directo en lo que están estudiando, ya sea para mejorar en su trabajo o para alcanzar metas personales. Al mismo tiempo, en este modelo educativo que podemos trabajar la andragogía, debe existir la flexibilidad, donde los métodos andragógicos son más flexibles, adaptándose a las experiencias previas,
del estudiante y permitiendo la integración de esta en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, cuando el estudiante llega al ámbito universitario, él trae un conocimiento previo. El docente, en este caso, que es la figura como facilitador, mediador y orientador del conocimiento, trae ciertos aprendizajes nuevos. Durante esa interacción dentro de ese ambiente de aprendizaje se conjuga ese conocimiento previo que trae el educando más el conocimiento nuevo que le trae el docente, que al funcionarse, interactuarse, trae consigo un aprendizaje significativo. Asimismo, continuando con lo que es la andragogía, podemos decir que la andragogía está orientada netamente a objetivos o metas que están definidos, bien sea personales, profesionales, dentro del educando. Asimismo, el docente es un facilitador que guía según las necesidades de los aprendizajes que en este caso tienen los educandos. Al mismo tiempo, se equilibran las responsabilidades sociales con las demandas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque no solamente se le da la responsabilidad al docente de impartir el conocimiento, sino que se equilibra que el estudiante también tiene un papel protagónico en la adquisición de esos conocimientos. Al mismo tiempo, podemos expresar que la andragogía se centra mucho, o es muy importante que se centre no de forma negativa, sino de forma positiva en ese entorno educativo que ya traen estos educandos. Al mismo tiempo, nos ayuda este sistema andragógico, este modelo educativo, nos ayuda a que se obtengan los resultados de forma óptima. ¿Por qué? Porque al estudiante sentirse que tiene un papel protagónico, al sentirse de una manera tomado en cuenta sus necesidades, sus metas, y que se realiza un trabajo en conjunto, entonces los objetivos a alcanzar que tienen que ver con los logros del aprendizaje de este estudiante, la mayoría de las veces tiene un resultado positivo. Al mismo tiempo, está este modelo educativo que desde mi punto de vista tiene la andragogía, busca que el aprendizaje sea transformador. ¿Por qué? Porque al que los logros sean alcanzados y el estudiante se sienta motivado, se sienta tomado en cuenta y sienta la responsabilidad de la adquisición de sus aprendizajes, por consiguiente se realiza una transformación dentro de la formación académica. ¿Por qué hablamos de transformación? Porque nosotros somos seres biopsicosociales, donde nuestra edad, nuestra mente y nuestra conducta están estrechamente relacionados. Entonces, si al asumir responsabilidades de adultos y participar activamente dentro de la sociedad, no solamente de las que nos rodean, en este caso el estudiante, sino al mismo tiempo en el proceso formativo, los va de una u otra forma a ayudar a responderse ciertas preguntas que el educando, cuando llega a la etapa universitaria, se realiza, que es: ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo quiero llegar? Y entonces, al sentirse él de forma protagónica, de forma tomada en cuenta, que también es responsable, poco a poco se va dando esa transformación en su pensamiento y posteriormente en su conducta. Ahora bien, si hablamos un poquito sobre esta adquisición de las habilidades básicas, podemos hablar un poquito sobre lo que es que esa transición se nota en el enfoque de las estrategias de enseñanza, de reconocer principalmente las experiencias y fomentar la autonomía.
y estimular el aprendizaje colaborativo, que es muy importante dentro del educando. ¿Por qué? Porque existen necesidades intrínsecas, necesidades personales que muchas veces el docente no conoce y no se entera durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es el educando donde a través de esa transformación, a través de esa autonomía, a través de ese protagonismo, él va de una u otra forma dándole respuesta y logrando objetivos que tienen que ver con sus necesidades intrínsecas gracias a el aprendizaje colaborativo. Ese aprendizaje colaborativo que no es más que la interacción del docente y del estudiante. Ahora bien, dentro de esta andragogía que hemos estado hablando, ¿qué elementos se toman en cuenta? Bueno, existen los elementos muy importantes, el ambiente de clase. Es muy, muy importante. Los acuerdos de aprendizaje. Cuando el docente llega al ambiente de clase, de una vez realizar esos acuerdos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es el primer paso para que el educando se sienta con un papel protagónico dentro de su aprendizaje y de una vez su postura sea tomada en cuenta. Porque así ellos se sienten participantes y no espectadores. Al mismo tiempo, se facilita que estas actividades académicas a través de estrategias didácticas que forman parte de estos elementos. Y no más que uno de los elementos importantes es el facilitador, que en este caso es el docente, que va a guiar a ese proceso transformador educativo. Entonces, podemos decir que la andragogía es un proceso, es una transformación del proceso enseñanza-aprendizaje, donde se trabaja de manera importante esa educación, ese trabajo colaborativo entre el educando y el docente. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos académicos, objetivos personales dentro de educando y al mismo tiempo lograr y fomentar ese pensamiento, esas respuestas que el estudiante se debe hacer, se debe dar, mejor dicho, a través de esas preguntas que se hacen cuando llegan a un estudio superior. La andragogía es, desde mi punto de vista, es un modelo educativo que debemos fomentar desde el primer momento que se da el acto educativo en las universidades. Porque muchas veces el estudiante que viene de una educación primaria, secundaria y de bachillerato, de todo ese proceso educativo, piensa que a nivel superior la educación o el acto de enseñanza-aprendizaje es de igual forma, y en este caso debería ser más el papel protagónico de él, donde se fomenta el rol investigador, donde se fomenta el análisis, la crítica, el pensamiento, ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo, esa construcción de saberes que solamente se dan mediante la participación. Ha sido un placer, de verdad que la andragogía como filosofía educativa es muy bonita y debe ser tomada en cuenta en este proceso educativo a nivel superior. Yo lo imparto, me ha dado excelentes resultados con mis estudiantes, tanto a nivel de pregrado, posgrado, maestría, doctorado, porque desde el primer momento que entro a ese ambiente de clase y fomento esos acuerdos de aprendizaje, el estudiante se siente tomado en cuenta y empieza de una forma u otra a transformar ese aprendizaje, ese proceso educativo. Los invito a leer un poquito más, a tomar en cuenta un poquito más lo que es la andragogía como filosofía educativa.
Muchísimas gracias.